de la célula. Introducción. ¿Qué es la patología? Ya sabemos, esto es importante, los temas, el temario que vamos a avanzar. Si logramos avanzar, vamos a montar un tema más, que sería, si ustedes gustan, intubación. Y eso va a ser para aquí, directamente para aquí. No entra al examen, no dejan preguntar el doctor cómo intubar. Pero si ustedes quieren, si avanzamos todo y sobra una clase, avanzamos un tema. ¿Ya? A la universidad para que aprendan. Entonces nos quedamos acá. Entonces vamos a hacer eso, chicos. Chicos, entonces esto vimos, vamos a recordar un poco. Stop. Y entonces vamos a recordar un rato, ¿ya? Ya vimos que es una célula, nosotros estamos compuestos por millones de células, billones de células. Todo el tiempo las cambiamos y todo el tiempo se regeneran una y otra vez. Eso es fisiológico, normal. Todas las personas pierden y generan células al momento. ¿Ya? Vamos a ver que la célula es donde va a empezar cualquier adaptación, cualquier enfermedad, trastorno biológico, genético que nosotros conozcamos. Ya vimos que va a haber una lesión irreversible y una lesión reversible. Cuando hablamos de una lesión irreversible, ¿a qué nos referíamos? La célula va a irreversible. Va a morir, ¿no ves? Va a ser. Y la muerte, hay dos tipos de muerte. ¿Qué tipos de muerte había? Fisiológica y patológica. No, tipos de muerte celular. Necrosis y apoptosis. Necrosis y apoptosis, ¿no? Ahora, ¿qué tipos? Ahora sí viene la pregunta que me responde, ¿no? ¿Qué tipo de necrosis existía? Gaseosa, ya. ¿La gaseosa en qué órgano se ve? Era en el pulmón. En el pulmón, ¿no ve? Y la gaseosa afectaba el pulmón, y el pulmón les dije que hay una enfermedad muy endémica acá en Bolivia, que es la tuberculosis, ¿no ve? Esta tuberculosis viene a afectar lo que es, vamos a dibujar el pulmón. Está feo, ¿no? Pero imaginemos que es como un triángulo. Un pulmón va a tener una base, que va a ser esta. Va a tener un vértice o una punta. La mayor afectación de la tuberculosis a un órgano va a ser en el vértice o en el ápice pulmonar. ¿Por qué? Porque en esta parte superior del pulmón va a haber más cantidad de oxígeno. Fisiológicamente, estamos agarrados por lo que es la gravedad. La gravedad tiende a tener más líquido. Acá los vasos sanguíneos tienden a acumularse más en la base. Y acá, pero estamos hablando a nivel microscópico, ¿ya? No a nivel macroscópico, sino microscópico. Aquí hay una más cantidad de oxígeno. Por lo mismo, tiende a afectar más la tuberculosis y la necrosis gaseosa. Otro tipo de necrosis. Paulativa. ¿Ya? Eso se puede dar en cuál órgano. Necrosis paulativa, ¿en qué órgano se puede dar? No, los vasos sanguíneos tienen su propia necrosis. En el hígado. Ya, en el hígado, en el riñón, también, ya, en los músculos, la gran mayoría. Otro tipo de necrosis. Licuefactiva. Licuefactiva, eso se da en Cerebro. el sistema nervioso central, ya. Bien. Y la última, otra más. Otro tipo de necrosis. ¿Qué? Gangrenosa, ya, se da por una bacteria específica. Esto ya vimos, ¿no ve? Vamos a recordar lo que es las lesiones del tema de la célula. La célula tiene organelas, ¿no ve? Mitocondria, membrana celular, tiene organelas, núcleo y todo eso. Entonces vamos a ver que hay tres lugares donde la célula, al verse afectada, tiende a morir técnicamente. ¿Cuáles serán los tres lugares? Núcleo, Núcleo, la mitocondria, y la membrana y plasmática. membrana celular, ¿eh? Entonces esos tres lugares son importantes. Aquí estábamos viendo los tipos de necrosis, ¿no? Nos quedamos acá, creo. Los tipos de necrosis. Aquí era la necrosis paulativa. Se da casi en la gran mayoría de órganos. Vamos a ir a lo que es el laboratorio de patología y vamos a encontrar este tipo de necrosis. Por ejemplo, hay un corazón que va a tener un infarto. Cuando nosotros encontramos una parte de necrosis paulativa, una región, a esa región se le llama zona infartada. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que, ¿han escuchado sobre el infarto cardíaco alguna vez? Sí. Entonces, el corazón feísimo, ¿ya? Pero el corazón está irrigado por algunas arterias. ¿Qué arterias irrigan el corazón?
arterias coronarias. Tenemos izquierda o derecha, ¿no ves? Ya, eso lo vamos a ver en patología de cardíacas. La cosa es que estas arterias, las coronarias, se pueden llegar a obstruir. Y al obstruirse, ¿qué corta? ¿Qué causa? También lo hablamos sobre la diferencia de isquemia y hipoxia, ¿no ves? ¿Qué era una isquemia? La falta de riego sanguíneo. Falta de riego sanguíneo. Vamos a dibujar acá un vaso sanguíneo. Acá vamos a dibujar otro vaso sanguíneo. Cuando nosotros hablamos de una isquemia, hablamos de la falta de riego sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Cortamos toda la circulación del vaso. Entonces, ¿la sangre qué tenía? Oxígeno. Oxígeno, pero ¿qué más? Además de oxígeno. Oxígeno. Ya, nutrientes, glucosa. ¿Qué más? Factores de crecimiento, ¿ya? Esos son factores de crecimiento. ¿Por qué estos factores de crecimiento yo los nombro? Porque estos los vamos a ver en la apoptosis. Están mediadas en la apoptosis. Pero la sangre tiene bastantes componentes, además de lo que son otras proteínas. Por ejemplo, una proteína bastante conocida, la albúmina. No sé si la han escuchado alguna vez. Esta proteína, la albúmina, es sintetizada ¿en dónde? En el hígado. El hígado es casi la fábrica de todo nuestro cuerpo. Eso también recuérdenlo. Ahí es donde se sintetizan la gran mayoría de proteínas que van a circular por nuestro torrente sanguíneo. También tenemos las lipoproteínas, HDL, LDL, ¿no ven? Que van a transportar el colesterol. Entonces tenemos muchos componentes. La cosa es que al causarse una isquemia, todo el flujo sanguíneo y todos estos componentes no van a estar. Entonces la célula va a morir, ¿no? Porque la célula necesita todas estas cosas. Pero cuando hablamos de una hipoxia, ¿cuál era la diferencia? Y hipoxia era falta de oxígeno. ¿Sí? Era falta de oxígeno. En hipoxia hay un riego sanguíneo, puede haber un riego sanguíneo, pero lo que falta en la hipoxia es este componente, el oxígeno, ¿ya? Entonces, la sangre sí hay, puede haber lo que es glucosa, factores de crecimiento, lipoproteínas y demás proteínas, pero lo que falta es el oxígeno. Entonces, nosotros a la hora de hipoxia podemos pensar en qué? En que hay un problema en la hematosis. ¿Qué era hematosis, chicos? Intercambio gaseoso. Si es intercambio gaseoso, ¿dónde se da? En los alveolos. En los alveolos, en el pulmón, ¿no? Entonces nosotros podemos hablar de que si hay una hipoxia, hay una insuficiencia respiratoria, posiblemente. Ahora, también puede haber otros problemas. Ahora, la hipoxia puede dar una isquemia o la isquemia puede dar una hipoxia. La isquemia puede dar una hipoxia. La isquemia puede dar una hipoxia. ¿Cuál es peor, la isquemia o la hipoxia? Isquemia. En este tipo de necrosis nosotros vamos a ver isquemia, ¿ya? Una oclusión de algún vaso sanguíneo que hace que el tejido muera, pero que mantenga su estructura. Si se dan cuenta, ahí la estructura está normal de todo este tejido. Y lo vamos a ver en el laboratorio de patología. Esa es una placa histopatológica, pero luego también lo vamos a ver. Necrosis lipoafectiva, ¿no? La necrosis coagulativa se da en la gran mayoría de órganos, excepto en uno, en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene su propio tipo de necrosis. ¿Cuál era? La necrosis lipoafectiva. Bien. Ahora, esta se caracteriza por la ingestión de células muertas a través de ingestión enzimática dejando un líquido viscoso. También vamos a ver que en la necrosis lipoafectiva se va a poder ver en lo que son las pústulas. Las pústulas son lesiones primarias que nosotros tenemos en la piel. ¿Alguna vez alguien ha tenido un granito? ¿Un cuchillo tal vez? ¿No? Entonces tiene ahí adentro lo que es un pus. Esa pus es un tipo también de necrosis lipoafectiva, para que lo tengan en cuenta. No solamente se va a dar en lo que es el sistema nervioso. Otro, ahora sí vamos a ver la necrosis gaseosa, ¿no? Esta necrosis gaseosa es característica del pulmón. Y mayormente, como les dije, endémicamente, lo que nosotros vamos a ver mayoría de casos de tuberculosis, todo el año. Cuando vayan al hospital, todo el año hay tuberculosis. Algo característico de tuberculosis, y ya les voy a adelantar un poco de patología respiratoria, es que cuando nosotros observemos o tengamos un paciente con tuberculosis, siempre tenemos que hacer una prueba de VIH, ¿ya? Porque estas dos enfermedades son comunes encontrarlas en las personas. Una baja del sistema nervioso y también la otra. Otro tipo de necrosis importante, pregunta de examen con el doctor, es la necrosis tipo grasa. Esta tipo grasa, necrosis grasa, es característica de lo que es el páncreas.
Recordemos que el páncreas es un órgano que tiene secreción exógena y secreción endógena. Exógena quiere decir que va hacia afuera, hacia una cavidad, ¿lo ven? ¿A qué cavidad? ¿Dónde secreta las enzimas o las proenzimas? En el duodeno, ¿lo ven? ¿En qué porción? Segunda porción del duodeno, ¿lo ven? Ahora, a la lista, chicos, la lista. ¿Les falta? Como les digo, la asistencia va a valer puntos. En práctica vale puntos. En lo que es teoría, ustedes pueden ir, no pueden ir. Depende de ustedes, pueden ver las clases, pero en práctica sí valen puntos. Tienen 3 faltas. Cumplen las 3 faltas, no van a dar el examen teórico, ¿ya? Le tengo que pasar al doctor y el doctor no les va a dejar votar. Entonces, sí tienen 3 licencias donde ustedes pueden pedirme, usted mire esto pasó, listo, no pasa nada. Pero tienen que hablar conmigo antes de no venir a clase. Importante. La necrosis grasa se caracteriza porque, como dije, el páncreas tiene una secreción exógena y endógena. Endógena tiene lo que es la insulina, el glucagón, otra, ¿cuál más? Somatostatina, ¿lo ves? Y exógena, enzima, ¿lo ves? Entonces son enzimas que no están activas, son proenzimas, que cuando llegan a lo que es el duodeno se activan. ¿Qué pasa en este tipo de necrosis? Estas enzimas, que son proenzimas, se activan dentro del páncreas y empiezan a generar lo que es una lisis de todo el tejido pancreático. El páncreas también está recubierto por lo que es tejido graso, tejido adiposo, y por eso se ve lo que es este tipo de necrosis grasa. Si no estoy mal, también hay en lo que es laboratorio de patología un páncreas con necrosis grasa, pero no sé si todavía está. Ahora, saponificación. Algo característico de lo que es la necrosis grasa es la saponificación. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ven acá estos cristales blancos. Esto es la saponificación. La saponificación son los lípidos o triglicéridos que se han liberado por la muerte de adipocitos con calcio. Cuando se unen ácidos grasos con calcio se saponifican y forman lo que es estos cristales, ¿ya? Que también es característico. Otro tipo de necrosis fibrinoide. Ahora, esta necrosis fibrinoide se dice que es característica de los vasos exclusivamente. Vamos a tener que ver en los vasos y también en algunas otras regiones, el tejido conjuntivo principalmente, porque los vasos recordemos que tienen capas, ¿ve? Tienen una capa interna, capa media, capa muscular, capa externa y la adventícia. Entonces la cosa es que aquí en el libro mencionan principalmente lo que son los vasos. Pónganlo en los vasos. Se puede ver así. Se observa en el daño vascular observado habitualmente en reacciones inmunitarias que afectan a los vasos sanguíneos. Esto es importante, inmunitarias, que afectan a las reacciones inmunitarias. Aquí vamos a ver también, hay lo que es un tema que es enfermedades de los vasos sanguíneos. Ahí vamos a ver como vasculitis o inflamación de los vasos. La terminación itis es algo inflamatorio. Si yo hablo de prostatitis, ¿qué pienso? Inflamación de la próstata. Ya, bien. Si yo hablo de otitis, Inflamación. exacto. Entonces todo lo que tiene la terminación itis, estamos hablando de inflamación, tema de la próxima clase. Entonces la necrosis fibrinoide se ve en lo que es vasculitis, por ejemplo. Vamos a ver que hay tipos: vasculitis inmunitaria, por antígenos, por acumulación de residuos, y eso vamos a verlo más adelante. Necrosis gangrenosa. ¿Alguien lo puede leer? Ahí el concepto. Se caracteriza en la isquemia en la parte del tracto gastrointestinal y en la parte distal de una extremidad que sufre necrosis. Ya, bien. Entonces, este tipo de necrosis gangrenosa mayormente se da por bacterias anaeróbicas. Nosotros, y lo van a aprender en bacterio, tenemos lo que es una flora microbiana en el intestino. En la flora microbiana tenemos bastantes tipos de bacterias, gram positivos, gram negativos, y estas bacterias, algunas son facultativas que pueden vivir en oxígeno y sin oxígeno, otras que pueden vivir sin oxígeno. Tenemos bacterias anaeróbicas, como el Clostridium perfringens, el Clostridium tetani, que también da los tétanos. Pero en este caso, el Clostridium perfringens va a estar dando lo que es la necrosis gangrenosa. Literalmente, ¿qué dice ahí? Se caracteriza en las isquemias. Hablamos que una isquemia es un proceso grave, un proceso que nosotros tenemos que corregir. Si ustedes les llevan un paciente con isquemia y un paciente con hipoxia, ¿a cuál van a atender más antes? Isquemia, ¿no? Porque al de isquemia no le está llegando nada, mientras que al de hipoxia
todavía le está llegando algo, ¿no? O sea, también lo vamos a atender, sino que no es que no lo vamos a atender, pero es algo mucho más complejo, ¿no? Ahora, en estos pacientes algunas veces se da lo que es oxigenoterapia, pero la oxigenoterapia es como una espada de doble filo, puede ayudar o puede empeorar la situación, dependiendo cómo está el paciente. Pero esta necrosis gangrenosa se da principalmente por el Clostridium perfringens. Y ahora, a pesar de que si es que ya teníamos una necrosis gangrenosa por Clostridium perfringens, se sobrepone otra sobreinfección por otra bacteria. Por ejemplo, también tenemos microbiota en lo que es nuestra piel. Ahí está Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, ¿ya? Entonces, todas estas bacterias pueden llegar, son oportunistas, pueden llegar y pueden producir otra sobreinfección. Ahora, imagínense esto con pus o con líquido. Eso es una necrosis húmeda, gangrenosa húmeda. Sí, eso es lo que se conoce como, o sea, lo que les da desde el pie diabético. Sí, el pie diabético puede llegar a producir una necrosis gangrenosa, bien, pero eso es la fisiopatología de la diabetes, ¿ya? Eso es un tema endocrino, lo vamos a ver más adelante, pero sí puede llegar a producir. No solamente es característico del Clostridium perfringens, también vamos a ver que puede ser simplemente por una isquemia. O sea, el Clostridium perfringens es el que va a causar la isquemia, no es el Clostridium perfringens 100% que tiene que estar para que se produzca lo que es la necrosis gangrenosa, sino la isquemia. El problema aquí es la isquemia, ¿ya? Cualquier cosa que pueda llegar a producir isquemia, por mucho cuanto. Ahora sí vamos a ver lo que es apoptosis. Ya vimos que la necrosis es una muerte natural, no programada de la célula. La célula no esperaba morir, ha sufrido un daño y ha muerto. Y algo característico, la necrosis da inflamación, ¿ya? Siempre que hay necrosis, el paciente va a tener inflamación. Y alguna vez acá alguien se ha caído, se ha tropezado, ha jugado fútbol, no sé, ha sufrido un golpe, se hincha la parte donde te caíste, se forma un hematoma o un morete, cualquier golpe que te haya dado, ¿no? Se hincha y es intocable en algunas ocasiones, ¿no? Y si se tocan es caliente. Eso lo van a ver más adelante, la inflamación. Pero siempre es característico de la necrosis la inflamación. La apoptosis, en cambio, en la apoptosis no hay inflamación. No hay inflamación y lo vamos a ver por qué. Pero primeramente, ¿qué es la apoptosis? La apoptosis es un tipo de muerte celular programada. Todo el tiempo nosotros perdemos y generamos nuevas células. Como les digo, cada segundo estamos haciendo eso. Cada segundo hay apoptosis. Y ustedes no están inflamados, ¿no? Si no, todos tendríamos que tomar antiinflamatorios. ¿Qué características presenta? No presenta inflamación y es reducción del tamaño de la célula y condensación de la cromatina. Formación de cuerpos apoptóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, por ejemplo, vemos una célula que se va a dividir en mini vesículas. Cuando una célula entra en apoptosis, se divide en otras vesículas más pequeñas y se empieza a descomponer. Pónganlo así, como que se está descomponiendo poco a poco. Y estas vesículas van a tener un fosfolípido, están compuestos por fosfolípidos, pero van a tener un fosfolípido característico, que es la lipofuscina, ¿ya? La lipofuscina. Y este fosfolípido, que normalmente en una célula sana está mirando a la cara interior de la célula, pero cuando se forman estas vesículas sale, se forma y se va hacia la membrana extracelular, hacia la membrana externa, y va a ser como un marcador. ¿Para qué? Para que otras células como los macrófagos se la fagociten y no causen inflamación. Es la fosfatidilcerina. No, la otra es la lipofuscina, es un Big Ben. Es la fosfatidilcerina, no la lipofuscina. Por favor. Ahora vamos a ver que la apoptosis tiene dos vías. Esto, por ejemplo, los de Machado les preguntan, no saben. Entonces, esto es la diferencia con el doctor Sangüesa que con el doctor Machado. La apoptosis va a tener dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. Pero, las dos vías van a confluir en un punto, se van a volver a unir. Es como hay dos caminos, pero que en un punto se van a volver a unir y van a formar una carretera. ¿Ya? Entonces, la apoptosis también, antes de conocer, tenemos que conocer a las caspasas. Las caspasas van a ser un tipo de proteínas o proenzimas, mejor dicho. Proenzimas. Estas son las proenzimas, las caspasas. Y vamos a tener tipos de caspasas. Va a haber caspasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta la 10. Hay hartos tipos de caspasas. Pero en las caspasas las vamos a subdividir en caspasas iniciadoras y caspasas ejecutoras. Entonces tenemos dos tipos de caspasas.
caspasas iniciadoras y caspasas ejecutoras. A esto se lo conoce como la cascada de las caspasas. ¿Qué quiere decir esto? En una cascada el agua le fluye de un lado al otro y va bajando, ¿no ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando se activa una caspasa iniciadora, va a activar otra caspasa ejecutora. Ya. Paso 1, se activa una caspasa iniciadora. Paso 2, se activa una caspasa ejecutora. Esto es importante para resaltar en la apoptosis. La vía intrínseca de la apoptosis va a ocurrir principalmente en lo que es la mitocondria. La mitocondria es característica, por eso se dice intrínseca, porque va a ocurrir dentro de la célula, ¿ya? Vía intrínseca de la apoptosis. Mientras que la vía extrínseca va a ocurrir con un estímulo fuera de la célula, extracelular, por otra célula que va a llegar y va a dar lo que es un receptor. ¿Alguien lo puede leer? ¿Usted lo puede leer? ¿Sí? Esto es lo que dice vía intrínseca. En la mitocondria pasa porque pierde su permeabilidad y con ello se da la liberación de moléculas que inducen a la apoptosis. Bien, ya, ahí está ahí. Ahora, ¿usted, compañero, puede leer esta vía extrínseca? Está mediado por receptores, los cuales recibirán una señal y esto desencadenará la muerte celular. ¿Se entiende, no? Está fácil. Vía extrínseca es mediada por otro receptor que está fuera de la célula. Inicia fuera de la célula. Vía intrínseca inicia dentro de la célula, en la mitocondria. Y ahora, si se dan cuenta, acá les puse el número de caspasas. La vía intrínseca van a estar involucradas este tipo de caspasas. Caspasa iniciadora 9, caspasa ejecutora 3 y 6. ¿Es necesario que se aprendan el nombre de las caspasas? No. Pero para que lo tengan en cuenta. Mientras que la vía extrínseca están implicadas caspasa iniciadora 8 y 10 y caspasa ejecutora 3 y 6. ¿Notan algo característico entre estas dos? Son las mismas caspasas. La 3 y 6 son la vía en común. Entonces, la única diferencia serían las caspasas Iniciadora. ¿no? Si se dan cuenta. Porque las caspasas ejecutoras son las mismas. Pero como les digo, estas son proenzimas. ¿Qué quiere decir esto? Son enzimas que no están activas. Normalmente en una persona sana estas enzimas no están activas. Tiene que pasar algo en la célula, un estímulo, para que estas enzimas cambien de proenzimas a enzimas. ¿Ya? Esa es la cosa importante también que resaltar. Ahora vamos a ver también otra familia de proteínas que van a estar involucradas en la apoptosis. Esta familia de proteínas tampoco es pregunta de examen. A lo que yo vi, no vi ningún banco de pregunta de examen, pero apréndanselas, pues. Es que van a haber las proteínas de la familia BCL. ¿Ya? Estas proteínas de la familia BCL se van a subdividir. ¿En qué? Se van a subdividir en proteínas antiapoptóticas, se van a dividir en proteínas proapoptóticas y en proteínas sensoras. Esta familia, la BCL, juntamente con la familia de las caspasas, van a trabajar juntas cuando se inicie la apoptosis. Las proteínas de BCL, como su mismo nombre lo dice, antiapoptóticas, ¿qué creen que hacen? Evitan la apoptosis, ¿no es? Entre esas, vamos a tener esas, no es necesario que se aprendan los nombres, pero está ahí BCL2, BCLXL. Las proapoptóticas vamos a hacer y van a ser las proteínas que van a iniciar o favorecer, ¿no?, la apoptosis. Entre estas vamos a tener la proteína DAX y la proteína BAC, ¿ya? DAX y BAC. Esas son las dos proteínas proapoptóticas. Y las proteínas sensoras. Estas van a ser las que van a estimular a las caspasas. Estas son las que las activan. Dependiendo si estas se activan, se van a activar las caspasas. Aquí vamos a tener Puma, Nonza, BAT, BIN, suena como un chicle, ¿no? Pero entonces, esas son las proteínas. Ahora vamos a ver un esquema, medio feíto, pero es un esquema de una célula normal, ¿ya? Aquí vamos a ver lo que es una membrana celular de una célula. Ahí está lo que son los fosfolípidos y capa de fosfolípidos, ¿no? Pero dijimos que la membrana celular no solamente está compuesta de fosfolípidos, está compuesta también por proteínas y glúcidos, carbohidratos también, ¿no? En cantidades diferenciales, obviamente. Pero aquí vamos a ver una proteína receptora. Todas las células van a tener lo que son estímulos o factores de crecimiento que van a estar en lo que es los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen estos factores de crecimiento y las células tienen receptores para los factores de crecimiento. ¿Qué pasa? Cuando una célula tiene un factor de crecimiento, llega a su receptor, manda un estímulo.
Miren, acá dice, señal de crecimiento, factor de crecimiento. Esto es la proteína llega a lo que es el receptor y esto desencadena dentro un estímulo. ¿Qué estímulo va a desencadenar? Va a desencadenar que se produzcan las proteínas antiapoptóticas, ¿ya? Entonces, estas proteínas antiapoptóticas, ¿qué van a hacer? Van a evitar lo que es la apoptosis. ¿Y cómo van a evitar la apoptosis? Van a ir, nosotros vamos a tener la mitocondria. Dije, esta es la vía, esto es una célula normal, pero luego vamos a ver la diferencia. Pero van a ir y van a evitar que la mitocondria se rompa la membrana mitocondrial, las proteínas antiapoptóticas, ¿ya? Continuamos, por favor. Esta es una, atrás. Esta es una célula variable, en una célula normal. En una célula normal tenemos lo que es un factor de crecimiento que inicia o estimula la producción de proteínas antiapoptóticas y estas evitan que se inicie la apoptosis. Ahora, si ustedes pueden ver acá, ¿qué dice acá? Citocromo C. ¿Qué es el citocromo C? El citocromo C va a ser un elemento esencial, ¿ya?, para la producción de ATP. Y este citocromo C también va a ser conocido como una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque solamente las células se van a encontrar dentro de la mitocondria, ¿ya? El citocromo C no sale de la mitocondria. Normalmente tiene que estar ahí adentro. Pero como les digo, es esencial para la formación de ATP. El citocromo C tampoco se forma ATP. Lo vamos a ver y lo van a ver en bioquímica, ¿ya? Recuerden eso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo menciono acá en patología? Porque, como les dije, si el citocromo C no se queda en la mitocondria, es desobediente y sale, ahí se va a iniciar lo que es la apoptosis. Eso es importante. Entonces, estas proteínas antiapoptóticas lo que van a hacer es que van a bloquear el paso al citocromo C, ¿ya? Eso es la vía intrínseca. Ahora vamos a ver en una célula patológica, una célula que está iniciando una apoptosis. Acá lo primero que va a cambiar es que no va a haber lo que es una señal de supervivencia, no va a haber un factor de crecimiento. Entonces no hay un factor de crecimiento. Por ende, ¿creen que se van a producir las proteínas antiapoptóticas? No, Entonces no se producen las proteínas antiapoptóticas, sino cuando no hay un factor de crecimiento o un factor con señal de supervivencia, lo que desencadena es que se van a activar las proteínas sensoras, primeramente las proteínas sensoras. ¿Lo ven? Recuerden que había proteínas sensoras, la Puma, Boom, Bean, Bat, ¿no? Todas esas cosas, ¿ya? Esas proteínas no es necesario que se vean los nombres, pero se activan esas proteínas, las sensoras. Y estas luego activan a las proteínas proapoptóticas. Estas proteínas proapoptóticas, esta es una proteína proapoptótica, la BH3, lo que van a hacer es que van a ir a liberar a su amigo. ¿Quién es su amigo? Citocromo C. El citocromo C, ¿no ve? Entonces se libera el citocromo C. ¿Y qué les dije? El citocromo C es una espada de doble filo, ¿no ve? Cuando se libera el citocromo C, se va a unir a otra proteína. Sé que es muy molecular, ¿no? Pero tienen que entenderlo, espero que no se confundan. Se va a unir a otra proteína que le está esperando, que se llama APAF1, ¿ya? Se va a unir a la proteína APAF1. Cuando se une a esta proteína APAF1, el citocromo C junto con la proteína APAF1 se va a formar el apoptosoma, ¿ya? Cuando se forma el apoptosoma, se inicia lo que es la cascada de las caspasas. El apoptosoma activa la cascada, a ver, leanlo. Caspasa, iniciadora Y luego se va a la caspasa 3 y 6. 3 y 6, y estas son ejecutoras. Y estas caspasas, cuando ya se activan, ya no son proenzimas, estas ya son enzimas. ¿Qué van a hacer? Van a activar proteínas lípicas. Por ejemplo, la ADN ácido. La ADNasa, ¿qué creen que va a hacer la ADNasa? Va a degradar el ADN. Ahora, no solamente va a haber la ADNasa, va a haber también la proteasa, la lipasa. Entonces se activan todas las enzimas y la célula empieza a morir. ¿Ya? Esa es la vía intrínseca de la apoptosis. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Ustedes, les voy a mandar esta diapositiva muy esquemática en esa parte, pero ustedes leanlo también, ¿no? Leanlo y si es que alguien está grabando, a ver si lo ven en el video otra vez. Esta es la vía. ¿Qué vía era? Intrínseca. ¿Por qué intrínseca? Dentro de la célula. Y es esencial lo que es la mitocondria. También la vía intrínseca, conocida como vía mitocondrial.
Ahora vamos a ver la vía extrínseca. Esto de las cascadas, de las caspasas, es importante. Lo van a ver más adelante, incluso en farmacología les va a ayudar a entender. Si ustedes aprenden lo que yo les dije, les va a ayudar a entender un poco de farmacología, porque hay algunos fármacos nuevos que van a intentar evitar lo que es la cascada de las caspasas. Van a evitar que estos proenzimas se conviertan en enzimas. Y al evitar eso, ¿qué vamos a producir? Que la célula no muera. Ahí vienen lo que son los famosos investigaciones para lo que es la juventud eterna, ¿no? Y también se investigó lo que es la cascada de las caspasas. Y ahora, la vía extrínseca de la apoptosis. La apoptosis es un tipo de muerte Celular programada. programada, ¿ya? Celular y programada. Esta, vamos a ver también que va a haber lo que son proteínas en la membrana. Estas proteínas en la membrana van a ser proteínas receptoras. Estas proteínas receptoras van a ser estimuladas por otra célula. Por eso les decía, va a pasar el inicio de la vía extrínseca de la apoptosis ocurre fuera de la célula. Va a venir otra célula, mayormente lo que son los linfocitos. Los linfocitos, ¿qué son, chicos? Células de Células del sistema inmunitario, ¿correcto? Entonces, cuando un linfocito tiene lo que es una proteína, y esta proteína se va a llamar ligando Fas L. Este es un linfocito, imagínense que esta es la membrana de un linfocito que va a tener esta enzima, o bueno, esta proteína, que se va a unir a otra célula, que también las células van a tener estos receptores, que son receptores Fas. Estos receptores se unen a este ligando y van a formar dentro de la célula lo que es un complejo. Este complejo se llama complejo FAT. Este complejo FAT, la vía extrínseca es mucho más fácil, o mucho más fácil de aprenderse, mucho más breve. ¿Por qué? Porque el complejo FAT, ¿qué va a hacer? Va a activar directamente a lo que son las caspasas iniciadoras 9 y 10. Y estas caspasas iniciadoras, después de activarse, porque aquí están inactivas, después de activarse van a ejecutar lo que es las caspasas ejecutoras. Y era la misma vía, la vía 3 y 6, la caspasa 3 y 6. Entonces lo único que tienen que encontrar lo que es la vía extrínseca es que va a haber una célula que va a estimular a la célula a que mande o que se vaya a lo que es la apoptosis. Es más sencilla, no es tan complicada como la otra. Aquí no vamos a necesitar la intervención de lo que es la mitocondria, ni tampoco el citocromo C, ni ninguna otra enzima, sino simplemente los receptores extracelulares. Esta también es más sencilla. Y acá, chicos, esta es una foto de lo que es el Robbins. Esta es una foto de lo que es el Robbins. En esta foto que nosotros tenemos, vamos a ver las dos vías. Todo lo que yo les expliqué está resumido acá. Ustedes si lo ven, van a ver una vía intrínseca o, ¿cómo se llamaba? Mitocondrial. Y una vía extrínseca, ¿no ven? Si se dan cuenta, la extrínseca está mediada por un receptor, ¿no? Y esta va a llegar a activar lo que es otra proteína, las caspasas iniciadoras, las caspasas ejecutoras y se muere la célula, ¿no? Pero en la vía intracelular o mitocondrial, todo lo que les expliqué, tiene que ir a lo que es la mitocondria, tiene que ver lo que es la liberación del citocromo C, la formación del apoptosoma. Esto del apoptosoma se les pregunta del examen. ¿Qué es un apoptosoma? Por si acaso el doctor les pregunta. ¿Qué era un apoptosoma? Era la unión del citocromo C con lo que es la proteína APAP1. ¿Ya? Cuando se une el citocromo C con la proteína APAP1, se forma el apoptosoma. Y se forma lo que es la muerte celular programada y la apoptosis. Ahí muere la célula. Si se dan cuenta, se está formando lo que son vesículas, ¿no ven? Se forman vesículas. Y estas vesículas van a ser fagocitadas. Por esa misma razón, la apoptosis no causa inflamación. ¿Ya? Esto es súper pregunta de examen, chicos. Esto es súper pregunta de examen 100%. Las diferencias entre la apoptosis y la necrosis. Primera, a ver, ¿quién me lee tamaño? Usted. Tamaño celular. Necrosis, aumento celular, tumefacción, apoptosis, reducido, encogimiento. ¿Se entiende esa parte, chicos? En una necrosis, la célula no estaba siendo programada para que muera. Por ende, se va a inflar. Tumefacción es hinchazón.
¿ya? Cuando hablamos de tumefacción, es que la célula aumenta de tamaño. ¿Por qué? Porque la célula aumenta de tamaño y luego revienta. ¡Pah! Y cuando revienta, todo lo que tenía su contenido interior empieza a haber lo que es una liberación de organelas extracelulares. Todo lo que tenía dentro se libera y eso produce inflamación. Mientras que en la apoptosis no, todos se empiezan a encoger. Otro. ¿Quién lo lee? ¿Usted acaba? Características núcleo, necrosis, pignosis, carioresis, Cardiorexis, ya. lisis, apoptosis, fragmentación al tamaño de un nucleosoma. Exacto. En la necrosis, todo lo que es pignosis, cariorexis, cariólisis, es la destrucción del núcleo, en diferentes nombres, ¿no? Las tres hay una destrucción del núcleo. El núcleo se ha destruido completamente en la necrosis. Como les digo, es como si en la necrosis la célula explotara. Netamente en una célula explota. Mientras que en la apoptosis hay una fragmentación del núcleo. No explota, sino se fragmenta poco a poco. Membrana plasmática. ¿Puede explicarnos la diferencia entre los tres? Por cariopinosis, cariorexis y cariólisis. Ya. A ver, hay una diapositiva que explica eso. Vamos a ver. Pero todo eso va a producir en lo que es núcleo. Todo eso se produce en el núcleo. Cariólisis es ¿cómo te puedo explicar? Cariólisis va a ser lo que es la lisis, la destrucción, la desaparición completamente del núcleo. Más atrás, más atrás. Sí, pues. Ya. Cariólisis, cariorexis, aquí en la parte. Justamente esta. Esto también es pregunta de examen, por si acaso. ¿Qué es cariorexis, cariólisis y todo eso? Es pregunta de examen. Aquí está. No. Ahí está. Ya. Cariorexis. Aquí está el esquemita. Cariorexis, eso ya puede. Voy a cambiar mi navegador. Cariorexis va a ser lo que es la degradación y la destrucción del núcleo. Literalmente, en la cariorexis se destruye el núcleo completo. En la pignosis, el núcleo primeramente se condensa, o sea, se vuelve más pequeñito y luego explota. Pero en la pignosis se condensa el núcleo y luego explota. Y en la cariólisis es una destrucción ya a nivel del ADN, de las cadenas de ADN. Que también eso es más molecular, la cariólisis es mucho más molecular. Pero como les digo, las tres están unidas. Si nosotros hablamos de destrucción nuclear, en las tres hay lo que es cariorexis, pignosis y cariólisis. Ahora sí. Esto, chicos, como les digo, esto también es importante. La membrana plasmática en una va a estar rota, en otra va a estar intacta. El contenido, en lo que son la necrosis, va a haber digestión enzimática. En lo que es la apoptosis es liberación de cuerpos apoptóticos. Esto es P, ¿ya? En la necrosis si hay inflamación, en la apoptosis no hay inflamación. Las demás lo van a leer, ¿ya? Afecta a los grupos celulares, células aisladas, implicación fisiológica o patológica. Esta siempre es patológica. La necrosis nunca va a haber necrosis fisiológica. Nunca hay necrosis fisiológica. ¿Qué es fisiología, chicos? O fisiológico. Cuando hablamos de algo fisiológico es algo normal, ¿no? Algo que es normal. Cuando hablamos de algo patológico es algo anormal, ¿no? Entonces, la apoptosis sí puede ser fisiológica y sí puede ser patológica. Mientras que la necrosis siempre va a ser patológica. Ahora vamos a ver otros mecanismos de muerte. Ya sabemos que hay la apoptosis, la necrosis. Aquí vamos a ver la necroptosis. La necroptosis es una combinación tanto de la necrosis como la necrosis como la apoptosis. Es una combinación de ambas. Combina la necrosis y la apoptosis. Morfológicamente, bioquímicamente se parece a la necrosis. ¿Qué quiere decir esto? Que sí va a haber lo que es inflamación en la necroptosis. Es un mecanismo, pero se va a desencadenar por la vía intrínseca de la apoptosis. Entonces tiene las dos. Sí va a producir lo que es inflamación, pero que también va a estar activado por la vía intrínseca. Vamos a ver lo que es la pirosis. Piro, cuando hablamos de algo piro, estamos hablando de inflamación. No, de fiebre. Fiebre, no inflamación. Piro, hablamos también de fiebre. Cuando hablamos, por eso es antipirético. Cuando ustedes escuchan el nombre de antipirético, es antifebricular, antes o para que baje la fiebre. Cuando hablamos de piro, es fiebre. Isis era la inflamación Isis era el concepto de inflamación. Cuando hablamos de, por ejemplo, prostatitis, itis, ¿no es? Inflamación. Mientras piro es fiebre.
Entonces, cuando hablamos de pirosis, es que se va a producir una muerte celular que va a generar fiebre. ¿Por qué? Porque la pirosis va a activar una proteína. Y esta es pregunta de examen también. ¿Qué proteína? Va a activar la interleucina 1. Cuando se activa la interleucina 1, se produce fiebre. A esta interleucina 1 también es un grupo de familia. Las interleucinas va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay hartas, hay hasta las 20. ¿Ya? Pero esta 1 se caracteriza por lo que es la fiebre. Siempre que hay interleucina 1, hay fiebre. Ferroptosis. ¿Qué creen que hablamos de ferroptosis? Deficiencia de hierro. No. Es algo con hierro, bien. Pero es un exceso. Cuando hay mucho hierro se produce lo que es la ferroptosis. ¿Puedes leerlo? Ahí, ferroptosis. ¿Qué dice? Ahí. Cantidades extracelulares excesivas de hierro o de eros. Cantidades intracelulares excesivas de hierro o de eros. Entonces, hablamos de ferroptosis cuando hay una cantidad excesiva de hierro. ¿No ven? ¿Y eros qué eran? Eros, chicos. Especies reactivas del oxígeno. ¿No ven? Ahora, peroxidación sin control de los lípidos de membrana, pérdida de la permeabilidad de la... Es un tipo de muerte también que se encuentra, ¿ya? La ferroptosis, por exceso de hierro. Autofagia. También la autofagia es un tipo o un mecanismo también de muerte, un proceso en la célula donde se va a devorar a sí mismo. Nosotros vemos bastante este mecanismo de la autofagia a nivel embrionario. Cuando una persona está cambiando lo que es, o está aumentando lo que son las células pluripotenciales, topipotenciales, y está creciendo, también va a haber lo que es la autofagia, porque si no tendríamos 3 orejas, dos oídos, tiene que haber este mecanismo de autofagia. Ahora vamos a ver las adaptaciones celulares. Esta es la última parte. Nosotros vamos a conocer 4 adaptaciones celulares que puede llegar a tener la célula. La primera va a ser la atrofia. ¿Ya? La atrofia es la reducción del tamaño de la célula debido a un descenso de la síntesis de proteínas. Ahora, la atrofia puede haber fisiológica y puede haber patológica. Fisiológica, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, una persona que ha ido o que va a lo que es el gimnasio durante todo un año, ¿qué va a hacer? Va a aumentar lo que es masa muscular. Pero cuando deja de ir al gimnasio, póngale también un año, ha entrado a medicina, tiene que estudiar mucho, ¿ya? Entonces deja de ir al gimnasio. ¿Qué se va a producir? Atrofia por desuso. Pero es un tipo de adaptación celular fisiológica, porque al momento en que la persona vuelva al gimnasio, va a poder recuperar lo que es su masa muscular. Eso es memoria muscular, pero es un tipo de atrofia muscular. Ahora, esto es en las células musculares, músculo estriado. También vamos a ver atrofia patológica. Si ustedes se dan cuenta, acá los surcos del cerebro se ven mucho menor que acá. Acá se ve mucho más marcado, ¿no ven? ¿Por qué? Porque ha sufrido una atrofia, pero esto es algo patológico. El sistema nervioso central está irrigado también por 2 arterias principalmente. ¿Cuáles son? La carótida interna, ¿no ven? Y el sistema vertebrovascular. Entonces tenemos estos 2 sistemas arteriales que irrigan el sistema nervioso. Cuando alguna de esas 2 se obstruye, se va a producir lo que es una atrofia patológica. No le llega al cerebro sangre. El cerebro necesita mucha sangre. Esto es algo patológico. ¿Ya? Puede ser por... Ahora, la atrofia patológica puede ser por reducción del flujo sanguíneo, una isquemia. Puede ser por nutrición inadecuada. El paciente no tiene lo que es los recursos. Y por último, por desuso de la inervación, o conocido como denervación. Nosotros sabemos que los músculos, por ejemplo, están inervados. El bíceps, ¿por qué? Nervios tiene. Músculo cutáneo. Chicos, ¿están en lo correcto? ¿El músculo cutáneo inerva el bíceps? Ya pues, chicos. Ya, chicos, tarea de casa, tienen que repasar un poco de anatomía, ¿ya? ¿Ya? Pero la cosa es, a lo que yo voy, es que cuando un nervio que normalmente inerva un músculo se corta, puede sufrir lo que es abrasión. Cuando se rompe un nervio se llama abrasión, ¿ya? Puede subir abrasión, el músculo no va a tener un estímulo de contracción y eso también puede llegar a producir una atrofia patológica. Tarea, chicos, ¿por qué nervio está inervado? No voy a tu tarea para la próxima clase, ¿ya? Anótenlo.
coracobraquial. No, es vale. Anótenlo. ¿Ya? A la próxima. Ahora sí, otro tipo de adaptación celular, hipertrofia. Ya vimos atrofia. La hipertrofia va a ser un aumento del tamaño de las células. No va a ser un aumento de células, sino va a ser un aumento del tamaño de células. ¿Usted lo puede leer? ¿Qué dice ahí? Hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula debido a un aumento de la síntesis proteica. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Va a haber una hipertrofia fisiológica y una hipertrofia patológica. Ahora, la hipertrofia va a estar combinada, puede estar combinada con otra adaptación celular que va a ser la hiperplasia. Cuando hablamos de hipertrofia, en algunos casos puede estar combinada con hiperplasia, no en todos. Porque nosotros sabemos que hay células que sí pueden dividirse, ¿no? Pueden entrar a lo que es el ciclo celular, pero hay otras células que no pueden dividirse, ¿no? Por ejemplo, las células del sistema nervioso. La gran mayoría de neuronas no se dividen. Ustedes nacen con un número de neuronas, ¿no? Para toda la vida. Si se golpean, se va perdiendo. Si toman, también se va perdiendo. Fuman, también, ¿no? Entonces la cosa es que nacemos con un número exacto de estas proteínas, de estas células. Y estas células lo que pueden hacer es hipertrofiar más que todo los musculares. Las del sistema nervioso central, hay estudios, pero no les puedo yo decir que sí, digamos, ¿no? No lo he leído. Ahora, fisiológico, una persona que va al gimnasio, empieza a hacer lo que es ejercicio, con el tiempo va a generar hipertrofia muscular, va a aumentar el tamaño, ¿no? Patológico, por ejemplo, en las miocardiopatías. Por ejemplo, han conocido lo que es el Chagas. Hablamos de Chagas en la primera clase, ¿no? El Chagas es una enfermedad endémica de Bolivia también, mayormente en lo que son los valles, Valle Grande, Samaipata, ¿ya? Se conoce que es por un insecto que es la bichula o Triatoma infestre, ¿no? Ahora, este Chagas, con el tiempo, cuando no se detecta, puede llegar a producir lo que es cardiomegalia y megalia de otros órganos también, esplenomegalia, pero en este caso, cardiomegalia. ¿Qué va a producir? Va a haber un aumento de las fibras musculares, porque el corazón también está compuesto por músculos, ¿lo ves? Tenemos el miocardio, el endocardio, ¿no? Entonces la cosa es que estos músculos sí empiezan a hipertrofiar, el corazón se vuelve mucho más grande, y eso no es fisiológico, no es bueno. ¿Por qué? Porque conforme vamos a ver en patologías cardíacas, eso es un tema muy bonito, conforme el corazón va creciendo, también la cantidad de sangre que tendría que estar en el corazón va reduciendo. ¿Por qué? Imagínense que va a ver lo que es. Acá vamos a poner un vaso y acá vamos a poner otro vaso, pero mucho más delgado. Este vaso mucho más grande va a agarrar mucho más sangre, ¿no ven? Vamos a poder llenar de mucho más líquido. Mientras que en este vaso mucho más pequeño no va a entrar la misma cantidad que estaba en este grande. Por lo mismo, cuando el corazón crece, reduce el tamaño y reduce la cantidad de sangre que puede entrar. Patológico. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en patologías cardíacas. Luego, otra, la hiperplasia. Como les dije, la hiperplasia puede ser relacionada con la hipertrofia. La hiperplasia va a ser... Jorge, ¿no lees? Ahí va. Es el aumento del número de células debido a una proliferación de células impulsadas por factores de crecimiento u hormonas. Bien, gracias. Entonces, en la hiperplasia lo que va a haber no es un aumento del tamaño de las células, sino es que va a haber un aumento de células, literalmente. Por ejemplo, acá vamos a tener una. Cuando hace hiperplasia, empieza a dividirse y se forman 4 células. Bien, entonces, eso es la hiperplasia. Y también va a producirse en lo que es una acción fisiológica y una patológica. ¿Puedes ponerlo, por favor? Fisiológico. ¿Cuándo tenemos nosotros hiperplasia fisiológica? Las mujeres, al momento de lo que es la lactancia, va a crecer lo que es el botón mamario, las glándulas mamarias. Empiezan a crecer de tamaño. ¿Por qué? Van a ser estimuladas por otra hormona, que esta hormona es la prolactina. Entonces, cuando una mujer esté embarazada, libera lo que es prolactina, también su pecho empieza a crecer y empiezan a aumentar los globulillos de lo que es la mama. Aumentan los globulillos, las células se empiezan a aumentar y eso es fisiológico. Está siendo estimulado por una hormona. Ahora, patológico, un tipo de hiperplasia patológica, hiperplasia prostática. Alguna vez lo han escuchado. Se dice que la gran mayoría de hombres, a partir de los 80 años, casi al 70 al 80% de pacientes, personas adultas arriba de los 80 años, van a tener problemas de próstata.
siempre van a tener problemas de próstata. Por eso a partir de los 50 ya se hacen exámenes, ¿no? Va a ser una hiperplasia prostática. Aumenta la cantidad de células a nivel de la próstata. Y esta hiperplasia prostática, acá por ejemplo ven una próstata normal, y esta es una hiperplasia prostática. Se dan cuenta que está mucho más grande, ¿lo ven? Justamente por medio de la próstata está pasando ¿qué? La uretra, ¿no ven? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes con hiperplasia prostática? Quieren tener, no pueden orinar algunas veces, o se levantan con ganas de orinar y no lo hacen. Lo vamos a ver también en patologías de la vía urinaria. Entonces, esto es la hiperplasia prostática benigna y patológica y fisiológica. La última, metaplasia. La metaplasia, a ver quién lo lee. Isa, ¿lo puedes leer? Por favor. Es un cambio reversible en el cual un tipo celular diferenciado es reemplazado por otro tipo de célula. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que había una célula. Sabemos que hay epitelio, ¿no ves? Epitelio cúbico, epitelio cilíndrico y epitelio plano, ¿no ves? Voy a cambiarlo. Tenemos estos tres tipos mayormente de células. ¿Qué pasa en lo que es una metaplasia? Vamos a tener una célula que normalmente era plana, que va a cambiarse a una célula cilíndrica. Cambia de forma, eso es metaplasia. O vamos a tener una célula que es cilíndrica, que va a cambiar a una célula cúbica. Eso es metaplasia. Ahora, nosotros vamos a ver en la metaplasia muchos casos. Y es una lesión premaligna. La gran mayoría de lesiones premalignas son metaplásicas, ¿ya? Un ejemplo muy conocido, el esófago de Barrett. El esófago tiene un epitelio plano, estratificado, ¿no ven? Plano estratificado. Pero ¿qué pasa cuando hay un esófago de Barrett? Hay un reflujo gastroesofágico. Lo que es el jugo gástrico, que se tendría que quedar en el estómago, no se queda en el estómago. Y sube a lo que es el esófago y empieza a lesionar. El paciente tiene lo que es dolor, ardor en toda la parte del epigastrio, ¿no? Escucha, me duele. ¿Alguna vez tal vez ustedes también han tenido esto? Entonces, lo que pasa es que con el tiempo se va a producir lo que es una metaplasia. La célula que normalmente era una célula plana, estratificada, con el tiempo se va a cambiar a una célula cilíndrica. ¿Por qué cilíndrica? Porque estas células cilíndricas tienen característica de liberar lo que es mucina. ¿Qué es la mucina? Es el moco, ¿no ve? El moco que hace, protege. Entonces, por una forma, quiere adaptarse la célula a esta lesión y va a producir moco en la parte del esófago para que no haya más lesión. ¿Ya? Eso es un ejemplo del esófago de Barrett. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no corregimos esto, se puede llegar a producir lo que es un adenocarcinoma. Recuerden, ese es el nombre, adenocarcinoma. El esófago de Barrett va a producir lo que es el adenocarcinoma. Entonces, este adenocarcinoma es un tipo de cáncer. Como les digo, una metaplasia es un antecesor de una lesión maligna. Otro caso en lo que son los fumadores. Los fumadores y el epitelio de la parte respiratoria es un epitelio cilíndrico, ciliado, ¿no? Tiene cilios. Como les digo, las células cilíndricas empiezan a producir lo que son mucinas. ¿Qué era la mucina? Moco, ¿no? Entonces este moco recubre la cavidad respiratoria. Al cubrir, ayuda a que el aire pueda pasar y se queden partículas, virus, todo lo que puede llegar a contaminar lo que es la vida, ¿no? ¿Qué pasa en un fumador? Un fumador empieza a fumar mucho tiempo y estas células que eran cilíndricas se van a convertir en células planas, escamosas por el tiempo. Va a ser un epitelio mucho más resistente porque estas células planas son mucho más resistentes, pero va a tener un pero, no se va a producir lo que es el moco. Y al no producirse el moco, el paciente va a tener la tos conocida como la tos del fumador, todo el tiempo está tosiendo. Y también es una lesión premaligna para lo que es un carcinoma. Carcinoma de células pequeñas, principalmente carcinoma de células pequeñas. También pregunta de examen. ¿Ya? Y acá, chicos, acá están las 4 adaptaciones celulares, para que no lo olviden. Esto es mucho más sencillo, ¿no? Me hubiera ahorrado toda la charla con esto, pero para que ustedes lo puedan entender. ¿Hay alguna pregunta de este tema, chicos? ¿O todavía no? Ya. Como les digo, todos ayer tienen un punto regalados.
Entonces, nosotros vamos a tener solamente 2 exámenes, ¿ya? Ya no vamos a tener 3, solamente 2. Uno que va a ser este tema, lesión y muerte celular, el próximo tema que va a ser inflamación y el próximo tema que va a ser trastornos hemodinámicos. Vamos a tener un examen de 3. Listo. Ahora vamos a avanzar en inflamación, pero esperen un rato, un break. ¿Qué hora es? 7:30. Falta 40. Chicos, ya. Ahora se va a hacer el segundo tema. Va a traducir en cámara. Cámara, me llaman en su casa, no sé si se acordaban. Yo dije al principio de año. Ya. La anterior clase. Ya, vamos a avanzar en lo que es la inflamación. Es un tema muy largo, así que evidentemente no lo vamos a terminar en los 30 minutos que tenemos. Y tampoco si lo veo que se cansa mucho, pues lo dejamos ahí porque hay que entenderlo bien. Porque si no lo entienden bien, lo van a repetir hasta que se vayan de medicina. Así que se lo tienen que aprender. Así. Vamos a ver el concepto de inflamación. La inflamación es un tema que lo avanzamos en esta materia que es patología. Sin embargo, la inflamación no es algo patológico, es de hecho un proceso fisiológico. Pero para que la inflamación se dé, debe haber un agente desencadenante que es una anoxia, que es un agente agresor. Por eso mismo se lo estudia en lo que es la materia de patología. La inflamación es entonces una respuesta protectora del tejido conjuntivo conectivo vascularizado que tiene el objetivo de aislar el agresor, destruirlo y reparar el tejido que fue dañado. Entonces se mencionan 4 en el ROIS, 4 agentes que pueden presentarse, que pueden inducir a que se dé la inflamación. Están los microbios, están las células necróticas, que lo vieron en el anterior tema, que son células que mueren. Son cuerpos extraños que son objetos inanimados, no son seres vivos. Y las reacciones inmunitarias, que lo vamos a ver más a detalle en otro tema. Me gusta resaltar que al doctor le gusta decirle a los microbios bichos. Ya, la siguiente. Tiene 5 signos cardinales. Y esto es P. Es una P sencilla, pero es P. Son la tétrada de Celso y se aumenta más la de Virchow, que el aumento de eso más porque ya lo voy a explicar uno por uno. El calor, el rubor, el humor y el dolor. Estos 4 los descubrió Celso y cada uno tiene su explicación fisiológica cuando vayamos viendo cómo se da la inflamación. El calor se da por lo que es el aumento de la vascularización. El rubor, precisamente como se aumenta la vascularización de la zona, hay un color más eritematoso. El tumor edema, que es que debido, bueno, lo vamos a ver más a detalle después, pero es debido a que se sale el plasma de la sangre. Y el dolor, que es porque se liberan mediadores químicos que activan terminaciones nerviosas que el cerebro interpreta como dolor. Y por último está la pérdida de la función. Cada uno tiene un propósito, o sea, como vimos, cada uno sucede por un momento en la inflamación. Y más que todo una reflexión acerca de esta última, nuestro cuerpo evidentemente se da cuenta que hay un agente agresor y evita que nosotros utilicemos esa parte del cuerpo que está agredida. Por eso se da la pérdida de la función. No es que, bueno, evidentemente a veces sí se pierde la función, pero en otros casos uno puede seguir moviéndose, pero el cuerpo sabe que debe cuidar el área que está lastimada, entonces se evita el movimiento. A veces lo hacemos sin pensar, o sea, si tenemos un dedo cortado, no lo movemos porque nos duele, porque nuestro cerebro sabe que está lastimado y eso lo descubrió el cuerpo. Así. Ya. Entonces hay 4 fases. Estas fases también son, creo que la vi en un examen, son las 4, que son las fases de la inflamación, que cada una se dieron, hace rato tenían colores, los signos, es porque son relacionados. Están los cambios vasculares, están la permeabilidad, que es el aumento de la permeabilidad del endotelio, está la migración celular y la reparación. El primer paso.
que es la vasodilatación y la hiperemia. Cuando más a detalle lo vamos a ver después, porque todo esto se activa debido a lo que son los mediadores inflamatorios, pero inicialmente se entiende que la fase de la vasodilatación es que cuando ocurre una agresión en el epitelio, los vasos que están cercanos a la agresión primero tienen una vasoconstricción transitoria, que es un reflejo de nuestro sistema nervioso. Cuando sucede algo, lo primero que hace es disminuir el riego sanguíneo y después sucede una vasodilatación sostenida. Así nomás por preguntarle, ¿ustedes por qué creen que existe una vasoconstricción? Tiene lógica, si se ponen a pensar, ¿qué le gusta? Porque si yo aprieto el vaso sanguíneo, las células se van a detener y va a haber un aumento de células en esa porción. Y después, cuando exista una vasodilatación, la cantidad de células se va a desorganizar. Entonces, en ese proceso, cuando se desorganiza, es que, bueno, en el siguiente paso es que hay una distribución de las células que son específicas del sistema inmunitario, que son los neutrófilos y los linfocitos. Entonces, esa vasoconstricción sostenida, si bien, de hecho creo que no la vi mencionada en Robin, pero el doctor la dice, es muy, muy sutil, dura segundos, y después de eso hay una vasodilatación sostenida que es mediada por la agresión que sucede en el que es por la histamina y el óxido nítrico. La histamina también creo que es pregunta, que es el vasodilatador más importante del cuerpo humano. Entonces, por eso se usa. Y después está que las sustancias vasoactivas, que son las que producen esta vasodilatación, pueden ser celulares o plasmáticas. Que más a detalle lo vamos a ver después, que celulares vendrían siendo las que aparecen de las células que son lastimadas y las plasmáticas son las que siempre están en el torrente sanguíneo, pero cuando sucede un daño recién se activan y hacen algo en la organización. ¿Sí? Fauci, ¿y hiperemia es aumento del flujo sanguíneo? ¿Hiperemia? Sí. Chicos, si se dan cuenta, algo característico de la inflamación es que siempre van a haber vasos sanguíneos. Un proceso inflamatorio no se puede desarrollar en un lugar donde no hay vasos sanguíneos. Por ende, un lugar donde no hay vasos sanguíneos no se produce inflamación. Un proceso que ocurre en los vasos sanguíneos. Ahora, el paso 2 es el aumento de la permeabilidad, que se da por lo que son sustancias vasoactivas o la lesión. Lo que yo leí es que las sustancias vasoactivas, que son lo que le mencioné, la histamina y otros, tienen una función corta, duran un poco tiempo para que suceda la vasoconstricción, pero sí son bastante potentes en el momento. Sin embargo, lo que más importa al final en la inflamación es lo que es la lesión endotelial, porque el endotelio que es lastimado en el vaso sanguíneo tiene una reorganización del contenido de la célula, donde los microfilamentos se agrupan y la hacen como más chiquita. Entonces, cuando la hacen más chiquita, deja huecos en medio de la célula, que son el espacio intercelular. Eso, y evidentemente eso causa que la sangre se diluya, se filtra a través de esos huequitos y provoca lo que es el edema. Entonces, esas son los dos puntos importantes de lo que es el aumento de la permeabilidad. Entonces, puede ser también por una necrosis en la que las células evidentemente se mueren. Entonces, eso permite que la sangre fluya por ese espacio donde hay una célula muerta. Ese puede ser causado por las quemaduras o por toxinas de microorganismos. Y el proceso en el cual las células traspasan esos espacios intercelulares, o sea, las células de la
se llama transitosis. Esto, vi una pregunta en mi guía del año de quién sabe cuándo, y no sé si preguntan, pero a veces preguntan esas cositas chiquitas. Así. Entonces, aquí sucede lo que es el edema, donde no lo pregunta, pero es importante resaltar la diferencia de lo que es un trasudado y un exudado. Yo soy muy mala para memorizar cuando son dos cosas, cuando son más de dos es más fácil, pero yo lo veo así. El abecedario, tengo la A, la E, la A, B, C, D, F, G. La E está muy lejos de la P y la P está cerquita de la letra T. Entonces, como hay mucha distancia entre la E y la P, hay mucha proteína. En cambio, en el trasudado, como está cerquita, son pocas proteínas. Esa es la mayor diferencia de lo que es el trasudado y el exudado. Y el trasudado tiende a ser un proceso que no es patológico. Bueno, sí puede ser patológico, pero no hay una infección. Se produce trastorno circulatorio, que es cuando no hay suficiente presión, entonces, o hay demasiada presión, el agua sobresale o se queda demasiado dentro. Esa es la diferencia. Y el exudado es el que vamos a ver en la inflamación, porque en el exudado hay bastantes proteínas que salen del endotelio capilar y células que son las que van a participar en lo que es el proceso de la inflamación. Van a ser las que fagociten lo que esté dañado o fagociten los microbios que estén atacando. Entonces, es distintivo absoluto de la inflamación aguda. Chicos, acá también el tema del exudado y el trasudado son cosas bien importantes, como dijo acá la OSI. El exudado es característico de un proceso inflamatorio, infeccioso. Cuando hay algo, una bacteria, un parásito o un bicho, como lo dice el doctor, ¿qué va a haber? Exudado. Y cuando hay un problema a nivel de las presiones intraplasmáticas, va a haber lo que es un exudado. Hay una tablita, espero que la puedan leer, la tablita de Light, la diferencia entre un transudado y un exudado. Eso lo van a ver también en bacterias, pero también puede servirles para patología. Esto también, este dato, yo no sé si lo pregunta, pero a ese doctor se le falta algo y pregunta cositas. La densidad menor a 118 es trasudado y la densidad mayor a 119 es exudado. Eso decía. Sí, esa pregunta. El tema de densidad a nivel de líquido. Pregunta de citas a veces. La densidad normal es 0,15. Ya. Ahora, el paso 3, ya hubo lo que es la vasodilatación, ya hubo lo que es el aumento de la permeabilidad, donde se permite que las células viajen a través de donde sucede la transitosis. Y ahora está la extravasación leucocítica. Hay que entender que en el proceso anterior, cuando las células salían del endotelio vascular, era por presión, o sea, como estaban corriendo por la sangre, cuando se abren espacios salen. Sin embargo, este es un proceso que es mediado y que fisiológicamente sucede mediante proteínas específicas que se activan porque sucede una vez. Y se da en estos 4 cosas, que es marginación, rodamiento, adhesión estable y la migración, porque este es otro caso. Primero sucede lo que es la marginación. Los leucocitos se van aferrando a las paredes del endotelio, de la arteria. Bueno, esto no sucede en las arterias, sucede en las vénulas postcapilares. Eso se dice varias veces, no sé si es importante, pero es vénulas postcapilares. Entonces sucede en las vénulas, donde las células se viajan a los bordes, se van yendo hacia los costados y por el medio pasa el líquido. Entonces estas células se marginan, porque marginar significa apartar. Entonces se van hacia las paredes y después, gracias a distintos mediadores inflamatorios, que
donde los de leucocitos son selectinas L, los del endotelio son selectinas E y los de las plaquetas son selectinas P. Eso. Entonces, se activan y el endotelio también presenta eso y se van pegando. Pero son conexiones que no son duraderas y por eso sucede el rodamiento, porque como se pegaron es como ese, no es el crash, pero se entiende, tiene otro nombre también, pero los scratch, que se va pegando y se despega, se va pegando y se despega, se va pegando, hasta que finalmente se activan lo que son las selectivas, las integrinas. Las integrinas se presentan con otro factor mediador inflamatorio y esas hacen que el leucocito se pegue de manera permanente al endotelio. Una vez pegado, pierde su forma, su citoesqueleto se organiza y traspasa por medio de los espacios que hubo en la vasodilatación. Entonces, y sucede la migración, que es la diapedresia. Este proceso tiene otro nombre porque es un proceso programado, es un proceso que se hace de manera intencional por parte de nuestro organismo. Entonces, es la transmigración por medio del endotelio a través de esta proteína, la proteína PK. Y luego de eso, cuando los leucocitos salen del endotelio, son atraídos por el agente agresor. Porque cuando el agente agresor llega a nuestro organismo, tiene diferentes moléculas que nuestro organismo reconoce que no son de nosotros. Entonces, eso activa nuestras células del sistema. Ya, pero activa las células como leucocitos, neutrófilos, macrófagos y eso. Inmunitario, ¿viste? El sistema inmunitario lo activa, entonces va soltando pequeños transmisores que hacen que después, cuando ya sale el leucocito de nuestra sangre, se dirija directamente a la única función que tiene, que es atacarlo y reducirlo para eliminarlo del organismo. Entonces vamos a ver lo que es la quimiotaxia. Pero este es el dibujito. Este no está en el código. ¿Está? Está bien. Pero es lo mismo que Chicos, si se dan cuenta, aquí van a haber dos procesos necesarios y esenciales para que haya inflamación. Uno, ¿cuál será? Para que haya inflamación, lo dicho. Uno es que haya y otro que haya células. Sin células no hay proceso inflamatorio. Entonces, cuando vamos a hablar de un proceso inflamatorio, hay dos componentes esenciales. Sin esos dos componentes no hay inflamación. El primero, los vasos sanguíneos. El segundo, células. ¿Pero qué tipo de células? Tenemos células sanguíneas, está diciendo, ¿qué tipo de células? Células inmunitarias, del sistema inmunitario. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, se necesitan células y vasos sanguíneos. Eso de la sustrada de Celso, preguntas de examen. ¿Cuál es la sustrada de Celso? Eso va a ser pregunta de examen, ya les digo. En lo que es el examencito, la entrada de Celso va a ser pregunta de examen. y también las fases de inflamación. Y las fases de la inflamación. A grandes rasgos. No está minuciosidad. Ya. Entonces está la quimiotaxis. La quimiotaxis es como se le llama al rastreo químico que se le da del leucocito que salió de la arteria hacia la zona que está dañada. Entonces es un movimiento direccional del leucocito y que es guiado por lo que les he dicho, pero no les he dicho que son los mediadores de la inflamación, que están quimiosinas, que están proteínas del complemento, que esto es una cascada enorme de cosas que suceden, y los metabolitos del ácido araquidónico, que es otra cascada enorme de cosas. Después, hay que entender que en el proceso inflamatorio, como le dije, no es algo que sucede por fase. Entonces hay tiempo. Los neutrófilos son los que dominan las primeras 24 horas. Luego de las 24 horas ya no hay neutrófilos, hay una mayor parte de monocitos y macrófagos. ¿Por qué aparecen estos?
más hay en la sangre, con los que el porcentaje más alto de leucocitos en la sangre. Entonces, como son los mayores que hay, son los que atacan primero, pero se mueren rápido. Entonces después aparecen los monocitos, que si recuerdan, los monocitos se transforman en nuestro cuerpo. Y estos tienen una sobrevida más larga. O sea, como se transforman, duran más y hacen su función durante mayor tiempo, y son los que después se van a encargar de reparar el tejido cuando ya no haya ninguna sustancia agresora. Entonces, la quimiotaxis se da por lo que son las proteínas del complemento, por lo que son quimiosinas, que las quimiosinas son sustancias que aparecen de las células que explotan. Las células que explotan, usualmente los que son los neutrófilos, tienen las organelas que tienen enzimas que deshacen otras cosas. Y esas quimiosinas son las que después atraen a los leucocitos de la sangre hacia la sustancia. Porque como salen, se mueren, vienen otras células más en dirección a donde sucedió eso y llegan hasta la sustancia agresora. Chicos, acá tenemos un ejemplo de quimiotaxis, ¿ya? Quimiotaxis es cualquier sustancia que induce a que una célula vaya a un sitio. Un ejemplo de la vida cotidiana. Las hormigas consumen bastante azúcar. O sea, si se ponen a leer, las hormigas consumen azúcar. Les gusta el azúcar, ¿ya? Las estimula, al igual que las abejas, la mayoría de insectos. Entonces, si yo agarro acá, pongo lo que es un tazón de azúcar y me voy y vuelvo al día siguiente, ¿ustedes creen que va a haber o no hormigas acá? Sí, va a haber hormigas, ¿no? Las hormigas están en todos lados. Entonces van a llegar y van a encontrar el azúcar. No sé cómo lo van a encontrar, pero van a encontrar el azúcar. El azúcar es un activador de la quimiotaxis. Es lo mismo que dijo la OPS. La quimiotaxis, imagínense que son moléculas como el azúcar y que van a atraer a las hormigas, en este caso a las células inmunitarias, ¿ya? Todas las que son, lo que mencionó la OPS, son factores quimiotácticos que atraen a los linfocitos, ¿no? Va a funcionar, como les digo, en el ejemplo del azúcar con las hormigas. En embryo igual creo que el espermatozoide se regula por quimiotaxis. Exacto, y por ejemplo también el tema de... O sea, hay hartos ejemplos, lo van a ver en bacterias, parásitos, lo que es el quimiotaxis. Los insectos hematófagos, por ejemplo, ¿por qué se dicen hematófagos? Porque ellos detectan dónde hay circulación, dónde hay calor en un lugar, y por ahí van a ir a picar. No se van a picar, digamos, en un lugar donde no hay vasos sanguíneos. Son factores quimiotácticos que te atraen. Eso. A ver. Ahora, terminando, la quimiotaxis se da para que haya la fagocitosis. Porque ¿para qué se va a llamar a todas esas células si no van a hacer nada? Tienen que fagocitar. La activación leucocitaria, ese es el nombre que se le da al proceso de la fagocitosis en el proceso de la inflamación. Es la activación leucocitaria. Y se da por diferentes receptores que están en la célula, que pueden ser los receptores tipo TOL, los receptores acoplados a la proteína G, los receptores para opsonina y los receptores para citosina. Estos cuatro de aquí, puede ser que cualquiera de estos se presente en la superficie del agente agresor, porque lo vamos a ver después. Ahorita yo lo doy por entendido, pero yo sé que ustedes todavía no se los expliquen. Las opsoninas, por ejemplo, son el resultado del sistema de control, porque se activa toda esa cadena y da lugar a que, como dijo su auxiliar, que la bacteria, digamos en este caso, se llene de azúcar y atraiga los leucocitos, lo hace más atractivo hacia él. Entonces, mientras más posibilidades hay que el agresor tenga esto, más posibilidades hay de que se arregle el agente agresor, o sea, que se lo destruye y se lo fagocita. Porque hay algunas bacterias, algunas situaciones en las que no hay tanto de esto y por eso se da una inflamación que es intensa y no se recupera el paciente. Entonces, es debido a que no hay suficientes receptores que den el aviso a nuestro sistema inmunitario para que se active y ataque el agente agresor. Entonces,
se da así. Y la fagocitosis se da por tres cosas, que es el reconocimiento se da por esto, es el atrapamiento que se da por lo que es un fagosoma, que es cuando el reconocimiento, donde se fija mediante cualquiera de estos y se ancla el microbio al leucocito. Se ve chiquitito, digamos. Entonces, se lo fija y después se lo atrapa, porque el citoesqueleto del leucocito lo envuelve y después lo sumerge dentro del citoplasma y es transformado en lo que es el fagosoma en un lisosoma y lo que sea. Entonces, ese es el proceso de la fagocitosis. Se da un reconocimiento, se da una fijación y se da el atrapamiento, reconocimiento y el siguiente que es el fagolisosoma, donde se destruye químicamente al agente agresor. Entonces, este proceso en el fagolisosoma sucede lo que es el estallido respiratorio, que ese es el nombre que le están en el nombre. Entonces, el estallido respiratorio es que una vez dentro, porque esto es un fagolisosoma dentro de la célula grande, se activa lo que es esto lo escribí en algún lado, NADPH oxidasa. Entonces, presenta oxígeno, lo que metieron al fagolisosoma, y este oxidasa transforma el oxígeno en un anión superóxido, que es un negro. Entonces, después este anión superóxido es inestable y se transforma en eso que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama este? Peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, mediante la mieloperoxidasa, se transforma en hipoclorito. Que el hipoclorito es lo que nosotros conocemos como lejía. Nosotros hacemos lejía en nuestro cuerpo y es la lejía la que destruye el agente agresor. Entonces, una vez formado esto, ya se destruye, se puede decir que se lo come la célula y después puede haber otro camino que puede tomar mediante la quinina con el óxido nítrico y también se transforma en hipoclorito. Y este hipoclorito es el que termina destruyendo el agente agresor dentro de la célula y muere. Y se eliminó lo que estaba haciendo daño. Entonces, ese es lo que es el estallido oxidativo por respiratorio. ¿Tienen alguna pregunta aquí? O una de las dos, o se entendió, o es que... O ya es muy tarde. Algo así. Una de las dos, o se entendió, y no hay dudas, o no se entendió. Miren, todo este proceso que lo ha dicho la Rosy, es un proceso bioquímico, ¿ya? Técnicamente ocurre dentro de la célula y están implicadas muchas moléculas, como vieron el peróxido de hidrógeno y otros. Entonces son reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. ¿Para qué? Para que se destruya el microbio, ¿no? Técnicamente, los doctores se salvan, simplemente te dicen, entró y murió, o literalmente, entró y murió. Pero ahora estamos explicando de por qué murió, cómo es que murió, qué reacciones estuvo implicada en su muerte de la bacteria. Y eso es esto, ¿ya? Por eso les digo que es necesario que ustedes el tema de inflamación lo vuelvan a leer, ¿ya? Es necesario y es bastante importante la inflamación. Ya, sí, hasta aquí vamos a quedar porque lo siguiente es muy largo. Pero les recomiendo que lo lean. Si pueden, no sé si ya el doctor ya avanzó a esta parte. No, porque sí terminó el tema. ¿Todavía? Ya. Diego. Chicos, ¿hay alguna pregunta? Miren, la próxima semana va a ser Semana Santa, justamente como dije. Entonces, viernes se supone que no tendríamos que tener clase, ¿no? Pero antes quería hablar sobre el tema de horario. Lo hablé al principio.